Algunos crímenes son ruidosos, dramáticos, con todos los que todos, pero otros pasan desapercibidos, como el más leve indicio de veneno en una comida, persistiendo lo suficiente como para torcer el destino, el resentimiento tranquilo, el dolor oculto, como, lejos, un pasado olvidado reclama su venganza. Esta noche, escucharás un tono, no solo del asesinato, sino de una vida vivida en las sombras, y el desplazamiento de la caída de la hoja. En una tarde crujiente y vigorizante de primavera, el pintoresco pueblo de St. Mary's estaba cubierto en el verde suave y casi etéreo de setos en ciernes, sus hojas frescas brillaban en la suave brisa, mientras que el aire parecía tararear con las primeras agitaciones de las aves, chirriando prematuramente, como si el verano hubiera llegado con el verano. Desde la comodidad de su sillón favorito, junto a la ventana del salón, la señorita Jane Marple observó la escena afuera. Sus ojos afilados catalogaban en silencio los pequeños y familiares detalles de la vida de la aldea que a menudo escapaban del aviso de los demás. Una taza de china de Darjeeling, el vapor aún elevándose en rizos delicados, se sentaba perfectamente equilibrada en su platillo, mientras que un capó de bebé medio tejido descansaba en su regazo. Sus agujas de tejer aún estaban quietas por el momento, aunque su mente, siempre alerta, era un torbellino de pensamiento, examinando los matices más pequeños que la mayoría de la gente pasaría por alto. De su pequeño escritorio, ella acababa de sacar una carta, una de su sobrina Joan, la esposa de Raymond, como recordó la mente de la señorita Marple, fue escrita en papel grueso, de color crema, del tipo que siempre se sentía lujoso al tacto, en un guión artístico, ligero, que parecía bailar en la página. El aroma más leve de violetas permanecía, casi imperceptible, pero inconfundible para sus sentidos practicados. La señorita Marple leyó la carta con cuidado, deteniéndose después de cada línea. Sus ojos azul pálido se redujeron muy ligeramente en un pasaje particularmente llamativo. Debe conocerlo, tía Jane, comenzaba la carta. Sir Cedric Dowey está muy de moda en Londres en este momento. Florence Gresham lo ha invitado a quedarse en Gresham Hall para la próxima fiesta de la aldea. Prometió revelar una receta secreta que simplemente es para morir. Sus palabras, no mías. Los labios de la señorita Marple se apretaron en un ceño fruncido apenas perceptible. Había vivido lo suficiente como para saber que las palabras, especialmente las que se decían demasiado casualmente o sin pensar, a menudo llevaban significados más profundos de los que sus hablantes se daban cuenta, y algo sobre la naturaleza descuidada de la frase morir provocó una sensación incómoda en el pozo de su estómago. Lady Florence Gresham, una mujer cuyo gusto por el drama social era bien conocido en todo el pueblo, no era de las que evitaban un espectáculo público. De hecho, desde la muerte prematura de su esposo el otoño anterior, Florence se había arrojado a la vida de la aldea con un celo casi frenético, organizaba lecturas de poesía, recitales musicales, y ahora, en lo que parecía un acto de espectáculo calculado, había invitado a uno de los chefs más extravagantes de Londres a demostrar sus habilidades en el tranquilo pueblo de St. Mary's. Sir Cedric Dowey, un hombre de reputación culinaria y bengala teatral, era tan famoso por sus dramáticas entradas, como lo era por su risotto de la firma. Alto y de cabello plateado, con un aire de elegancia y misterio, Dowey era conocido por su estilo. Se decía que había desfilado una langosta en el Palacio de Buckingham, aunque, por supuesto, los detalles de esta historia siempre estaban sujetos a adornos. Ahora, descendería sobre la tranquila aldea, trayendo consigo lo que llamó teatro gastronómico, un concepto que hizo que los instintos de la señorita Marple se estremecieran. Florence había arreglado que Dowey se quedara en Gresham Hall durante 15 días, en preparación para la gran fete. Durante este tiempo,
Los aldeanos debían recibir una exhibición de la destreza culinaria del chef, que culminaría con la presentación de su receta secreta, un plato que afirmó haber descubierto durante sus viajes en Nápoles. Insistía en que agitaría los sentidos, provocaría el alma y, con un brillo travieso en el ojo, tal vez incluso matara a un hombre. Este último comentario, en particular, inquietó a la señorita Marple. Ella levantó una ceja, ya que su experiencia le había enseñado a desconfiar de declaraciones tan aparentemente juguetonas. Los días siguientes vieron al pueblo de St. Mary's lleno de charla, en el tendero local, durante el servicio dominical, y sobre rebanadas de Battenberg en el Instituto de Mujeres. La próxima aparición de Sir Cedric fue el único tema de conversación. La esposa del carnicero relató, con gran entusiasmo, cómo lo había visto en la televisión, flambeando un pato con brandy, mientras que el viejo señor Merryweather se quejaba de que una comida que humeaba como una chimenea nunca podría ser de fiar. Pero lo que realmente encendió al pueblo fue un rumor, proveniente de las fuentes más improbables. La hija del vicario. Ella afirmó, con toda la autoridad de la juventud e inexperiencia, que la receta secreta de Sir Cedric había sido prohibida en varias partes de Europa, debido a sus efectos potencialmente abrumadores. Los aldeanos estaban a la vez intrigados y aterrorizados, pero nadie podía ofrecer ninguna explicación clara en cuanto a cuáles podrían ser esos efectos. Aun así, el misterio solo se sumó a la creciente emoción, y la fiesta se convirtió en el evento más esperado desde la visita del obispo en 1932. Mientras tanto, la señorita Marple observó el creciente frenesí con una diversión tranquila, aunque se formó un débil pliegue de preocupación entre sus cejas. La emoción se sentía casi febril, demasiado ansiosa, demasiado frenética, para una simple celebración del pueblo, y en sus largos años de observación, había llegado a entender que, cuando las emociones se elevaban, algo mucho más oscuro a menudo acechaba debajo de la superficie. Llegó el día de la fiesta, brillante y claro, con el cielo tan azul como los pétalos de las queridas bluebells del pueblo. El aroma de la hierba recién cortada llenaba el aire, mientras el empavesado revoloteaba con la brisa, y todo el pueblo salió con su mejor atuendo de domingo. El evento fue un mosaico de placeres simples, mermeladas y conservas caseras, una competencia de acolchado, y una modesta banda de latón, cuyo encanto estaba en su clara falta de precisión. Pero fue la pieza central de la tarde la que llamó la atención de todos, la tienda culinaria de Sir Cedric Douay. La tienda era un espectáculo en sí mismo, equipada con relucientes sartenes de cobre, ropa de cama blanca prístina, y una pequeña plataforma elevada, donde Douay estaba de pie, resplandeciente en su delantal a medida, cabello plateado brillando a la luz del sol. Cada uno de sus movimientos era un acto, cada floritura de la mano, cada sutil inclinación de la cabeza, diseñada para cautivar a la audiencia. El plato que preparó fue nada menos que una actuación en sí misma, risotto de la morte, un brebaje cremoso y con hierbas, elaborado con gestos y florecimientos susurrados, era tanto una obra de arte, como una comida. Cuando finalmente fue servido y presentado a los distinguidos invitados, incluidos Lady Florence y el coronel retirado Tobias Rederen, el pueblo contuvo el aliento. Como se sirvió el plato, había una tensión palpable en el aire, como si todos supieran, en el fondo, que algo no estaba bien, aunque nadie podía decirlo. Para la señorita Marple, la escena era familiar. Había visto suficientes dramas y secretos del mundo para reconocer cuando el humo de un espectáculo ocultaba algo mucho más oscuro, y aunque los aldeanos se maravillaron del plato frente a ellos, la señorita Marple no pudo sacudir la sensación de que lo que yacía debajo de la superficie de la actuación culinaria de Sir Cedric era algo mucho más peligroso, y mucho más mortal de lo que cualquiera podría imaginar.
La multitud se inclinó, su aliento se mantuvo, como si esperara una proclamación real. El coronel Rederen, siempre el escéptico, hizo un comentario desdeñoso sobre las tonterías continentales, antes de sacar una cucharada generosa del plato, su lengua afilada aún moviéndose con broma inactiva. Pero tan pronto como el plato cruzó sus labios, todo cambió, su rostro se vació de color, su boca se torció en un shock silencioso, y en unos momentos, se tambaleó, llevándose la mano al pecho, como si intentara agarrar el aire que parecía abandonarlo. Un jadeo colectivo escapó de los aldeanos, mientras su cuerpo se derrumbaba, arrugándose como una marioneta cuyas cuerdas habían sido cortadas de golpe. Su figura una vez prolija, ahora yacía extendida en un montón desconcertante, su tez tornándose de un espantoso tono gris, inalcanzable e antinatural. El pánico se extendió como un incendio forestal a través de la multitud. Un chillido atravesó el aire, originado por detrás del puesto de pastel, seguido de gritos de «busca un médico», y no está respirando. La escena se disolvió en el caos, ya que la charla festiva se convirtió en una cacofonía de confusión, miedo y movimiento frenético. En el remolino de actividad, la mayoría de los aldeanos se agruparon en estado de shock o se apresuraron a pedir ayuda, pero no la señorita Jane Marple, calma y compuesta, permaneció sentada en el borde de la tienda, sus ojos azul pálido, detrás de esos lentes siempre tan familiares, no estaban fijos en el coronel caído, sino en algo mucho más significativo. Su mirada era estable e inquebrantable. Mientras se desplazaba hacia la mesa de preparación, Sir Cedric se quedó allí, pálido y tembloroso, con las manos retorciéndose de horror. Sus labios se movían, pero solo una frase escapó. Era solo azafrán, nada dañino. Su voz estaba tensa, como si ni él mismo pudiera creerlo. El agente intentó imponer orden al desorden, pero estaba claro que el corazón de la aldea había sido golpeado por lo que acababa de ocurrir. La señorita Marple, sin embargo, no se inmutó. Su mirada cambió una vez más, esta vez a un pequeño detalle que la golpeó como un golpe helado. El contenedor de sal, que había estado junto al codo de Sir Cedric momentos antes, ahora estaba desaparecido. Solo quedaba un leve polvo pálido sobre la tela blanca. El cambio en la atmósfera fue sutil, sin embargo la mente de la señorita Marple, siempre afinada a las corrientes subterráneas del comportamiento humano, ya comenzaba a rastrear el más leve de los patrones. Sus dedos se tensaron alrededor del mango de su bolso, el peso familiar le ofrecía un consuelo tranquilo, mientras su mente tamizaba los hechos. Cerca de la estación culinaria, una joven criada se quedó congelada, su rostro tenía el color de la tiza fresca, y sus manos retorcían el dobladillo de su delantal en un tic nervioso. Millie Dawson, si la señorita Marple recordaba bien, una niña tranquila, rara vez notada y a menudo descartada. Sin embargo, hoy los ojos muy abiertos de Millie traicionaban un conocimiento más profundo, un pánico silencioso que hablaba por sí solo. Mientras los aldeanos estallaban en grupos de especulación y desorden, la señorita Marple permanecía sentada, sus agujas de tejer inmóviles. Su mente no se dedicaba a hilo o lana, sino al rompecabezas ante ella. El doctor Griffith llegó poco después, realizando un examen rápido y tenso del coronel. Su rostro sombrío confirmó lo que la multitud ya comenzaba a sospechar: el coronel Redder estaba muerto. Probablemente insuficiencia cardíaca, murmuró el médico, aunque las palabras parecían colgar en el aire, más un intento de apaciguar que una explicación real. Su incomodidad era palpable. El agente formuló las preguntas habituales, pero las protestas de inocencia de Sir Cedric eran tan temblorosas como su apariencia. Lady Florence, pálida y débil, fue escoltada fuera de la escena. Su angustia era evidente, pero no del todo convincente. La señorita Marple, siempre atenta,
Los estudió a todos. No sus palabras, sino sus silencios, la mirada furtiva de Sir Cedric a la comida restante, las manos temblorosas de Lady Florence mientras se aferraba a sus guantes. Todo contaba una historia diferente. Y luego estaba Millie Dawson, deslizándose fuera de vista cuando la atención se giró hacia otro lugar. El plato había sido probado por varios, pero solo el coronel había reaccionado con tal violencia. Eso la señorita Marple lo sabía, era revelador. Con una deliberación tranquila, la señorita Marple dobló su tejido. El movimiento rítmico no traicionaba nada de la tormenta de pensamientos que se reunían en su mente. Había visto muchas caras del mal en su larga vida, pero nunca se había presentado tan delicadamente, tan ingeniosamente arreglado. Un toque de nuez moscada, una pizca de azafrán, todo parecía tan inocente, pero el momento, la precisión, hablaban de algo mucho más oscuro, acechando bajo la superficie. A medida que el sol se hundía, lanzando largas sombras bajo la tela ondeante del toldo, la sospecha comenzaba a arraigarse, como una mala hierba en los jardines de St. Mary's. Por la noche la palabra oficial se había extendido. El coronel Tobias Rederen estaba muerto. Griffith, incómodo bajo el peso de la creciente especulación del pueblo, concluyó en tono tenso que la causa fue, probablemente una insuficiencia cardíaca, posiblemente desencadenada por el estrés o la indigestión. Los aldeanos, aunque inquietos, lo aceptaron. Después de todo, el coronel Rederen siempre había parecido robusto, pese a su edad. Caminaba con la firmeza de un soldado, su postura recta como una flecha. Sus visitas semanales al salón de billar nunca mostraban signos de declive. Pero la señorita Marple sabía mejor. Había conocido al coronel por casi 20 años. Había enfrentado campos de batalla y matrimonios rotos, pero nunca había vacilado bajo el peso de su propio cuerpo. No, lo que más la inquietaba era el momento. Un hombre sano, colapsando con tanta precisión tras probar ese plato. Eso no podía ser una mera coincidencia. Sin embargo, la señorita Marple no desafió el veredicto del médico en voz alta. Había aprendido hace mucho tiempo que algunas verdades se desentrañan en el momento correcto. Mientras bebía su té de manzanilla en la tranquilidad de su sala, sus pensamientos estaban lejos del calor relajante de la infusión. Había visto suficientes engaños del mundo para reconocer cuando algo era mucho más siniestro de lo que parecía, y en las corrientes subyacentes de ese plato, aparentemente inocente, sabía que se ocultaba un secreto mortal, listo para ser descubierto. La mañana siguiente al caos, la señorita Marple llegó a Gresham Hall. Su llegada no fue marcada por saludos alegres, sino por una nube de inquietud. Llevaba consigo un pequeño frasco de mermelada de pétalos de rosa, sus manos apretadas firmemente, como si no solo sostuviera una delicada dulzura, sino también las respuestas que buscaba. Lady Florence, aún pálida por los eventos del día anterior, la recibió con una sonrisa temblorosa, sus dedos revoloteando nerviosamente en los bordes de su chal. «Señorita Marple, tu amabilidad es un bálsamo», susurró, con una voz delgada de angustia. «Simplemente, no puedo sacudirme el horror de todo. Tobias, muerto, en nuestra fiesta, nunca pensé». Las palabras se despidieron como si el mero pensamiento de su difunto esposo fuera demasiado para soportar. La señorita Marple asintió con simpatía, sus ojos firmes como siempre, a pesar del tono suavizado de su voz. «Una tragedia, de hecho querida. La muerte parece estar tan fuera de lugar en un sitio de celebración. No, casi, antinatural». Lady Florence se tocó los ojos con un pañuelo de encaje, aunque un destello de algo más que tristeza permanecía en su mirada, como si un recuerdo más oscuro arañara la superficie. La mirada de la señorita Marple cambió entonces sutil pero sabiendo hacia la mesa junto a la ventana,
donde descansaba el poste de la mañana. 2 sobres estaban allí, uno abierto, el otro intacto. Un detalle insignificante que la mayoría pasaría por alto, pero para Miss Marple, susurraba algo oculto, una conversación olvidada, o tal vez un plan no dicho. Cuando su atención volvió a Lady Florence, su voz se suavizó una vez más. Confío en que estuvieras cerca de la tienda culinaria cuando ocurrió el incidente. Entiendo que todo fue bastante caótico. La expresión de Lady Florence vaciló. La más leve sombra cruzó sus rasgos. Yo, sí, probé el plato. Solo una pequeña cucharada. Por supuesto, Tobías, bueno, él siempre fue el crítico de tales cosas, pero luego cayó, y todo terminó antes de que pudiera. Se detuvo. Un parpadeo de algo inquieto cruzó sus ojos. Antes de que pudieras, querida. La señorita Marple presionó suavemente, mirándola con atención. Un destello de incomodidad pasó por el rostro de Lady Florence, una violación momentánea de su exterior compuesto. Supongo, no vi mucho después de eso. Todo sucedió tan rápido. Él estaba en el suelo, y luego, la pausa colgó en el aire como niebla, pero la señorita Marple no ofreció comentario alguno, simplemente almacenó la inquietud en su mente, mientras deslizaba la conversación hacia un terreno más familiar, una pequeña charla, el clima, las plantas floreciendo afuera. La conversación cambió suavemente, pero los pensamientos de la señorita Marple, afilados e inquebrantables, permanecieron fijos en el rompecabezas, en las inconsistencias. Más tarde, en el conservatorio, Sir Cedric la recibió con un aire desaliñado, un vaso de brandy de cereza en la mano, su bata ligeramente torcida, su comportamiento era de angustia exagerada. Señorita Marple, qué pesadilla, un hombre muere después de probar mi plato, esto lo arruinará todo. Los periódicos se lo comerán vivo, y la pobre Florence ya ha cancelado la segunda demostración. Todo es tan injusto. Su voz oscilaba entre el pánico y una calma ensayada, y la señorita Marple, siempre paciente oyente, le permitió derramar sus frustraciones. Pero debo preguntar, comenzó ella, con un tono tan suave como el aire circundante. A menudo dejas tus ingredientes al alcance de otros, tus especias tal vez. Su respuesta fue rápida y defensiva. Una nota de irritación rompía su actuación. Ciertamente no, soy meticuloso con mi trabajo. Todo está cerrado, todas mis fuentes están etiquetadas. Nadie toca el risotto excepto yo. Bueno, Milly puede haber alcanzado las cucharas, pero eso es todo. Milly. La mente de la señorita Marple se aferró al nombre, la criada tranquila y sin pretensiones, tan notablemente silenciosa durante el caos. Permitió que la conversación se deslizara antes de preguntar, como si fuera casual, ¿y el salero? ¿Estaba fuera de lugar durante la conmoción? La ceja de Cedric se frunció ligeramente, su mirada se tornó momentáneamente inquieta. ¿Lo estaba? Siempre lo pongo a mi izquierda, ya sabes, por conveniencia, pero supongo que pudo haber, no lo había notado. La señorita Marple asintió con una leve sonrisa, su mente ahora giraba sobre ese pequeño pero significativo detalle. Lo había visto solo momentos antes del incidente, un salero, meticulosamente colocado al lado de Cedric, ahora en ninguna parte. Los hábitos del chef zurdo, las especias cerradas, la criada silenciosa, y la sal desaparecida. Cada pieza del rompecabezas parecía alinearse, aunque la imagen que formaban seguía velada en incertidumbre. Cuando se retiró, los pensamientos de la señorita Marple giraban en torno a los otros detalles que había recogido durante el día. El sobre sin abrir sobre la mesa, el parpadeo de incomodidad en los ojos de Lady Florence, la vacilación en las palabras de Sir Cedric. No había hablado directamente del asesinato, ni tenía intención de hacerlo aún, pero las piezas, lentamente, silenciosamente, caían en su lugar.
Algo mucho más oscuro que un simple accidente se había enraizado allí, y como siempre eran las cosas más pequeñas las que revelarían la verdad. La señorita Marple se detuvo en el tranquilo jardín, el cielo de la tarde teñido con los suaves tonos del crepúsculo, su mirada fija en Dorothy, cuya quietud rivalizaba con la serenidad del paisaje. Había algo en la compostura fría de la joven, una calma superficial que enmascaraba tormentas más profundas. La señorita Marple sabía que esa máscara solo podía ocultar tanto. La muerte del coronel Redfern, un hombre por el que Dorothy no sentía particular afecto, parecía haber perturbado el aire a su alrededor, pero no era el duelo lo que colgaba como niebla en el jardín, era algo más oscuro, una sensación de amargura no resuelta. Nunca le pedí su cuidado, confesó Dorothy suavemente, su voz temblando muy ligeramente mientras doblaba las manos con más fuerza en su regazo, evitando la mirada. Él controlaba todo, mi vida, mi futuro, incluso las personas con las que podía hablar. Henry, mi prometido, dijo que estaba detrás de mi dinero. Se detuvo. Una risa amarga escapó de sus labios. Ni siquiera queda mucho de eso. La señorita Marple, siempre compuesta, no se estremeció ante esta revelación, y sin embargo te quedaste, observó con palabras suaves pero inquisitivas. La mirada de Dorothy se encontró con la suya por un instante fugaz, una grieta en su armadura estoica. No tenía a dónde ir, dijo su voz quebrándose, aunque recuperó rápidamente la compostura. No lamento que se haya ido. ¿Eso me hace malvada? La pregunta colgó en el aire, como un cáliz envenenado. La señorita Marple, con su característica suavidad, respondió, no, querida, te hace honesta. Dorothy parpadeó. La sorpresa era evidente en sus ojos, como si hubiera esperado condena. La sonrisa de la señorita Marple fue débil, pero su mente ya trabajaba barajando los detalles como piezas de un rompecabezas. La joven tenía motivo, pero eso nunca era suficiente. Lo que importaba ahora era si tenía el corazón y la oportunidad de actuar en consecuencia. Esa misma noche, la señorita Marple se encontraba sentada en el estudio impecablemente ordenado del reverendo Alatín. El hombre imagen misma de la rectitud, había vertido el té con cuidadosa precisión, sus dedos estables, a pesar de la tensión que flotaba bajo la superficie. No estaba cerca de la tienda culinaria cuando ocurrió el incidente, dijo el reverendo como si quisiera evitar cualquier sondeo. Estaba en la mesa de donaciones, inspeccionando contribuciones. La señorita Marple sonrió cortésmente, su mirada inquebrantable. Muy comprensible, un trágico accidente sin duda. La mano del reverendo se apretó ligeramente alrededor de la tetera. Sí, trágico, repitió, aunque la palabra carecía de convicción. Usted y el coronel Redfern no eran cercanos, ¿verdad? La pregunta de la señorita Marple flotó en el aire como un desafío susurrado. Los labios del reverendo se comprimieron. Su incomodidad era palpable. Hizo algunas sugerencias infundadas respecto a las finanzas de la parroquia, murmuró, desviando la mirada, pero nada desagradable, te lo aseguro. La señorita Marple asintió. Su voz era tan plácida como siempre. A la gente le encanta agitar cosas, ¿no? Reflexionó. Alguna vez amenazó con informarte. La incomodidad del reverendo se profundizó, sus ojos evitaban los de ella. Insinuó tanto, confesó, su voz se tensó, pero no había nada incorrecto. Simplemente redirigí algunos fondos para ayudar a los pobres durante los meses de invierno, sin presentar la solicitud formal. Un tecnicismo de verdad. La sonrisa de la señorita Marple era cálida, aunque sus ojos traicionaban la nitidez de sus pensamientos. Burocracia, tan aburrido, murmuró, con un tono de suave desdén. Mientras se levantaba para irse, su mente ya estaba corriendo, juntando los fragmentos del rompecabezas, cada interacción, cada momento de duda, cada palabra tácita.
la imagen cuidadosamente elaborada del reverendo, la tranquila amargura de Dorothy, los motivos ocultos velados bajo el exterior de Lady Florence, todos estaban conectados por un hilo, delgado, frágil, pero innegable. La verdad, la señorita Marple lo sabía, estaba en algún lugar dentro de esas fachadas cuidadosamente construidas, esperando ser descubierta, y ella sería quien la expusiera, como siempre lo hacía. La luz del sol temprano en la mañana se filtraba suavemente a través de las ventanas de la cocina de Gresham Hall, lanzando sombras largas y delgadas sobre las baldosas brillantes. El bullicioso lugar estaba inquietantemente tranquilo, salvo por el sonido constante de un trapeador contra el piso de mosaico. La señorita Marple se movía por el espacio con una calma deliberada, cada paso medido, sus ojos afilados en cada detalle, sin importar cuán aparentemente insignificante fuera. Millie Dawson, la joven criada de la despensa, se sobresaltó al oír acercarse los pasos, sus manos se congelaron a mitad de fregado, sus ojos bien abiertos se encontraron con los de la señorita Marple, y en esa breve mirada, la mujer mayor vio el inconfundible miedo que se escondía justo debajo de la fachada de la niña. «Buenos días, Millie», la saludó la señorita Marple con un tono suave, casi reconfortante. «Espero no interrumpir nada». La niña regresó apresuradamente a su tarea, pero había una tensión sutil en su postura, una rigidez que hablaba mucho sobre el estado de sus nervios. La señorita Marple, sintiendo su incomodidad, permitió que pasara un momento de silencio, antes de hablar nuevamente. «Debe haber sido todo un shock, los eventos en la fiesta de ayer», comenzó, su voz informal pero mezclada con algo más, un sondeo casi imperceptible. «Estabas bastante cerca de la mesa de preparación, ¿no?». La reacción de Millie fue inmediata, y reveladora. Su cuerpo se puso rígido, sus labios se separaron ligeramente, como buscando las palabras correctas. La vacilación fue breve pero suficiente para confirmar las sospechas de la señorita Marple. «Yo, solo traje los cubiertos, señora», tartamudeó, su voz apenas por encima de un susurro. La señorita Marple, siempre observadora, dejó que el momento se estirara, antes de responder. «Sir Cedric es muy particular con sus especias, ¿no?», señaló, casi ociosamente, como si hablara de algo trivial. Millie asintió rápidamente, sus dedos se aferraron con más fuerza al mango del trapeador. «Siempre a la izquierda de su estación», murmuró ella, las palabras salieron apresuradas. Decía que era memoria muscular. La mirada de la señorita Marple se suavizó, su expresión era una mezcla de comprensión y cálculo, y sin embargo la sal faltaba. Así sin más, las palabras aterrizaron con una precisión tranquila, y el aliento de Millie se quedó atrapado en su garganta. Sus hombros se desplomaron ligeramente, como si el peso de esa verdad comenzara a sentarse en su pecho. «No lo toqué, señorita», susurró, casi suplicando. «Lo juro». Los ojos de la señorita Marple nunca se apartaron de la niña, estudiando cada movimiento, cada parpadeo de emoción que cruzaba por su rostro. Miedo, sí, eso era inconfundible, pero era culpa. La señorita Marple no estaba tan segura. Lo que sí sabía era que el miedo a menudo enmascaraba algo más complejo, algo más oscuro. «No se preocupe, niña», dijo la señorita Marple suavemente, su voz ahora llena de tranquila seguridad. «La verdad tiene una forma de subir a la superficie, como la crema». Con eso se volvió y dejó a la niña con sus pensamientos, su trapeador, y un misterio aún más profundo. Más tarde esa tarde, la señorita Marple se encontraba nuevamente en la cocina, esta vez con el pretexto de entregar una nueva receta de pastel de esponja al cocinero. Intercambió bromas con el bullicioso personal, pero sus ojos se movían constantemente, escaneando los alrededores familiares en busca de algo fuera de lugar, y allí estaba, un pequeño detalle que otros podrían haber pasado por alto, pero no ella.
El libro de recetas personales de Sir Cedric reposaba en el estante abierto, sus páginas gruesas y bien manejadas ordenadas, pero una sección llamó su atención: faltaba la página marcada como variaciones de risotto. No estaba rasgada ni arrugada, sino arrancada limpiamente, sin señales de un descuido, sin bordes irregulares, solo una eliminación deliberada, como si alguien hubiese planeado esa ausencia con precisión. La señorita Marple no comentó nada sobre la página faltante, pero el conocimiento se asentó en su mente, sus implicaciones pesadas y de gran alcance. Una receta desaparecida, un ingrediente faltante, y un hombre muerto. Las piezas comenzaban a caer en su lugar, pero la imagen aún no estaba completa. Mientras el cocinero discutía sobre las temperaturas del horno, la señorita Marple se excusó con una suave sonrisa. Su mente ya iba muy por delante. No fue solo un robo, fue un borrado, un esfuerzo deliberado por eliminar algo que pudiera vincular a alguien con algo mucho más siniestro. El misterio se profundizaba con cada momento que pasaba, cada intercambio silencioso en la cocina. Sin embargo, aún no estaba resuelto. Los agudos instintos de la señorita Marple la guiaron hacia la estufa, donde el aire llevaba el débil y acre aroma de algo quemado. Estaba fuera de lugar, demasiado fuerte para los dulces aromas de pasteles que deberían haber llenado el aire. Con destreza abrió la cámara inferior de la antigua estufa de hierro fundido y miró dentro. Allí entre las cenizas había un trozo ennegrecido de lo que alguna vez fue una receta. La mayor parte de la escritura había sido carbonizada más allá del reconocimiento, pero una palabra se distinguía débilmente: Coret, apenas legible, pero suficiente. La señorita Marple lo estudió en silencio. Coret, la palabra resonaba en su mente. La receta de risotto de Sir Cedric no contenía tal ingrediente, ni ningún otro plato preparado ese día lo mencionaba. ¿Era esto una pista, o una distracción deliberada? Quien había eliminado la página del libro de recetas no solo había robado información, había hecho todo lo posible por oscurecer la verdad, por ocultar algo que pudiera señalar al asesino. Era un señuelo destinado a confundir la investigación, o este alguien había destruido una pieza crucial del rompecabezas, una que podría desentrañar la línea de tiempo, y revelar al asesino. La chatarra carbonizada, a pesar de su destrucción casi total, guardaba secretos. Era una pista, sí, pero una cuidadosamente diseñada para desviar. La señorita Marple podía sentirlo, el peso en el aire, la tensión aún latente mientras el misterio se desplegaba, capa por capa. La cocina había vuelto a su ritmo habitual, el tintineo de cucharas contra los tazones, el burbujeo de las salsas llenando el aire, pero para la señorita Marple, todo seguía impregnado de preguntas tácitas. Cada detalle importaba ahora, cada pieza faltante, cada omisión deliberada, y ella sabía que la verdad, escondida debajo de la superficie, estaba esperando para levantarse como crema, lista para revelarse por fin. Los aldeanos de Gresham Hall siempre habían susurrado sobre la tensa relación entre el coronel Redern y su sobrina, Dorothy. Si bien era conocida por su comportamiento gentil, pocos podían ignorar la tensión a fuego lento que había existido durante mucho tiempo debajo de la superficie. Se dijo que el coronel trató a Dorothy más como una sirvienta que como familia, su vida en gran medida confinada a manejar el hogar como si fuera su único propósito. Justo el día anterior al incidente fatal, los espectadores habían escuchado un intercambio fuerte entre los dos fuera de la oficina de correos. La voz del coronel Redern había estado llena de ira, castigando a Dorothy por sus planes de irse a Londres con su prometido. Dorothy, rara vez conocida por afirmarse, había respondido con una rara resolución de acero, sus palabras cortando el aire frío: no viviré en esta casa para siempre. La fila había sido pública, pero breve. Nadie sospechaba que sería la última vez que alguien vería al coronel con buena salud.
Con la muerte repentina del hombre solo unas horas después de su argumento, los rumores se extendieron como un incendio forestal. ¿Fue una mera coincidencia o Dorothy en su tranquila desesperación aprovechó la oportunidad de liberarse de años de restricción emocional? La señorita Marple, siempre la observadora, solicitó a una audiencia privada con Dorothy y la encontró en un estado de compostura moderada. Su rostro estaba pálido, sus ojos huecos, pero había algo en la forma en que se llevaba, algo casi imperceptible, que hablaba de una carga levantada. La tristeza de Dorothy parecía genuina, pero también había un leve rastro de alivio que no podía esconderse. Cuando se le preguntó, ella admitió libremente el argumento, confesando su resentimiento con una apertura inusual. Nunca lo odié, señorita Marple, murmuró, su voz estable, pero hubo un cierto desapego que hizo que sus palabras fueran huecas. Pero yo tampoco lo amaba. No creo que nadie lo haya hecho. La señorita Marple la estudió, señalando el agotamiento en su tono, un cansancio que parecía pesarla. Una mujer que había estado bajo el pulgar de un hombre cuya presencia había definido su existencia. Era fácil imaginar que el resentimiento se había festinado a lo largo de los años, pero la señorita Marple sabía mejor que llegar a conclusiones. El asesinato, reflexionó, no fue a menudo el resultado de una mera frustración o irritación, era algo más profundo, más calculado y más siniestro. Fue el comentario de la señora Bantry, compartido por una bandeja tranquila de trompets, lo que realmente provocó los pensamientos de la señorita Marple en una dirección completamente nueva. Vi al joven de Dorothy en la fiesta, había dicho la señora Bantry, bajando su voz conspiratoria. Un compañero de aspecto muy moderno, Henry algo, se negó a probar el risotto, dijo que era alérgico a las nueces de los árboles. El detalle llamó la atención de la señorita Marple como un gancho. ¿Alérgico? La señora Bantry asintió con gravedad. Aparentemente el niño pobre se hincha como un fuelle al mero bullicio de una nogal. La señorita Marple no reaccionó, pero las ruedas en su mente comenzaron a girar. Ella recordó el risotto de Sir Cedric, el que había matado al coronel. Las nueces finamente molidas eran un ingrediente clave, que le daba al plato su sabor terroso. Si Dorothy tuviera la intención de dañar a su tío, parecía muy poco probable que hubiera arriesgado a envenenar a su propio prometido en el proceso. Después de todo, Henry había estado parado cerca, y cualquiera manipulada con la comida no habría sabido quién podría saborearla primero. Este no fue un error descuidado, era deliberado, atacado y bien pensado. Quien había alterado el plato lo había hecho con cuidadosa precisión, segura de su víctima prevista. Si Dorothy no era la que estaba detrás de la muerte del coronel, entonces alguien más lo había orquestado, alguien mucho más calculador. La señorita Marple pensó mientras examinaba la escena, uniendo los fragmentos de este rompecabezas cada vez más complejo. Pasaron los días, y los pensamientos de la señorita Marple nunca se alejaron del misterio. No fue hasta que se encontró una vez más en el tranquilo cementerio, debajo de los tejos arqueados, que tuvo la oportunidad de hablar con el reverendo Alatín. Esta vez, sin embargo, ella no le preguntó sobre la fiesta. En cambio, ella preguntó sobre su conversación con el coronel justo la mañana anterior. Entiendo que tuviste un intercambio bastante puntiagudo con el coronel Redder, dijo suavemente, su voz llevaba una curiosidad tranquila. Alatín suspiró fuertemente, su rostro dibujado con el peso de la memoria. Lo hicimos, confesó, su voz teñida con un arrepentimiento casi palpable. Tobías había descubierto que había reasignado algunos de los fondos de la parroquia para la asignación de carbón de invierno. No fue oficial, por supuesto. Le dije que no tenía idea de cómo era tener frío en enero con niños para alimentar. La voz del reverendo vacilaba, pero no con culpa, señaló la señorita Marple. Era orgullo, tal vez orgullo, pero el orgullo, pero no obstante. Y sin embargo mantuviste tu distancia en la fiesta.
dijo la señorita Marple suavemente, su tono casi persuadiendo. Alatín miró hacia abajo con las manos apretadas fuertemente frente a él. Tenía que hacerlo, respondió. Sabía cómo se vería. No quería darle la satisfacción de verme retorcerme. Había honestidad en su voz, pero la señorita Marple sintió algo más debajo de la superficie, un profundo pozo de emociones que había mantenido oculto, y tal vez un motivo tácito que nadie había descubierto. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera extraña. Estaba Dorothy, su resentimiento claro pero insuficiente para el asesinato. Estaba el misterioso prometido, que tenía más en su presencia que la mirada. Y luego estaba Alatín, cuyo tranquilo orgullo y dignidad herida lo habían puesto en conflicto directo con el coronel. Pero nada de eso, ni siquiera las revelaciones, parecía ser la imagen completa. La señorita Marple hizo una pausa, dejando que el silencio colgara entre ellos mientras reconstruyó sus observaciones. Los hilos estaban allí, débiles pero innegables, lo que condujo a una conclusión mucho más intrincada. Algo le dijo que la clave de la muerte del coronel estaba escondida a la vista. Quizás lo único que quedaba por hacer fue esperar a que surgiera la verdad, y cuando lo hizo, sería más sorprendente de lo que nadie podría imaginar. El tranquilo de la cocina de Gresham Hall había regresado, el vibrante bullicio de la fiesta ahora un mero recuerdo, reemplazado por el zumbido aburrido de la rutina. El aroma del azafrán y el romero se había desvanecido, dando paso a los aromas más peatonales de sopas a fuego lento y masa ascendente. La señorita Marple llegó bajo la apariencia de compartir una nueva receta de scone, lemon y lavender, una combinación anticuada que sintió merecida redescubrimiento. La señora Withers, la robusta cocinera, aceptó la escritura a mano. Tenga en cuenta con una risita de buen carácter. Sus ojos brillaban mientras preparaba para preparar el té para su invitado. Mientras el vapor se acurrucaba de la tetera, la mirada de la señorita Marple, afilada y perceptiva, deambulaba hasta el estante de especias. Era inmaculado, los frascos organizados con etiquetas en la elegante letra de Cedric, pero parecía una cosa. Ella comentó casualmente sobre el orden del estante, lo que llevó a la señora Withers a contar la infame irritabilidad del coronel por sus ingredientes, particularmente su insistencia en bloquear el estante de especias. La voz del cocinero se suavizó cuando recordaba cómo Sir Cedric había mantenido la llave en una cadena alrededor de su cuello, siempre al alcance pero nunca fuera de la vista. La atención de la señorita Marple, sin embargo, se centró en la pequeña cerradura que adornaba el estante de especias. Estaba destinado a estar bloqueado, pero no había llave, ni signos de manipulación, pero de alguna manera, el contenido había sido perturbado. Alguien había accedido a él, y alguien lo había hecho con un propósito. Horas después, la señorita Marple se encontró de pie en el ardiente con poca luz, su conversación con Millie Dawson todavía fresca en su mente. La joven, encorvada sobre una pila de servilletas, parecía una foto de obediencia, pero sus ojos traicionaron la tensión que sostenía debajo de su exterior tranquilo. La conversación comenzó inocuamente, con la señorita Marple alabando el ritmo relajante de la lino plegable, pero cuando se mencionó el estante de especias, los dedos de Millie se congelaron, su expresión se nubló brevemente con culpa. Ella admitió que el estante había quedado desbloqueado el día antes de la fiesta, algo que Sir Cedric nunca habría permitido. Ella misma lo había visto, incluso había notado que la lata de sal era diferente, más pequeña y carecía de una etiqueta. Era un detalle sutil, fácilmente pasado por alto, pero que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los pensamientos de la señorita Marple se volvieron hacia adentro mientras tranquilizaba a Millie. El miedo podría ser una forma de coraje cuando provocaba que la verdad apareciera. Esa noche,
con la señora Withers ausente y la casa envuelta en una quietud inusual, la señorita Marple se encontró estudiando los cuadernos de Cedric, fingiendo un interés en su filosofía culinaria. Los cuadernos estaban llenos de anotaciones extravagantes, listas de emparejamientos de sabores y reflexiones de ceja alta sobre violencia aromática. Sin embargo, un pequeño diario de cuero le llamó la atención. Era diferente, más reservado, tal vez, pero también más decidido. Las páginas dentro contenían no solo recetas, sino también cotizaciones crípticas, lo que sugería algo más oscuro debajo de la superficie, un indicio de un hombre que sabía más de lo que él dejó ver. Mientras la señorita Marple leía entre líneas, sintió un hilo de algo siniestro, algo cuidadosamente oculto dentro de los pliegues del genio culinario de Cedric. Lo que se había provocado en esa cocina no era solo un plato, sino un juego de intriga cuidadosamente orquestado, una manipulación peligrosa que acababa de comenzar a revelar su naturaleza mortal. Con cada detalle, el misterio se profundizó, y con cada turno de la página, las apuestas aumentaron. Las piezas se alineaban lentamente, y pronto, la señorita Marple descubriría la verdad enterrada debajo de las especias y secretos de Gresham Hall. Detrás de una lata de comino, la señorita Marple descubrió un cuaderno olvidado, su cubierta marcada solo por la mancha más débil, un marcado contraste con las cartas de recetas modernas y brillantes apiladas a su lado. Las páginas en el interior, escritas con una mano cuidadosa y deliberada, estaban llenas de versiones más antiguas de los preciados platos de Sir Cedric, que se habían olvidado, o más bien, ocultos a propósito. Entre ellos se encontraba un primer borrador del infame risotto de la Horte, un plato que se había convertido en sinónimo de su nombre, elogiado por su delicado equilibrio de sabores y aceites fragantes. Pero esta versión anterior contaba una historia diferente. Sus ingredientes eran claramente más simples: arroz borio, stock de azafrán, parmesano y una llovizna final de aceite de nogal. No había nuez moscada. Sin embargo, varios aldeanos, especialmente aquellos que habían comido el plato en la fiesta, comentaron un retrogastamiento agudo y casi medicinal. Cedric había desestimado sus preocupaciones, asegurándoles que su receta no había cambiado. Pero esto era claramente una mentira. Si alguien hubiera recreado esta versión anterior e inalterada, habría perdido los matices que Cedric había agregado a lo largo de los años, la nuez moscada, el toque final esencial que transformó el plato. La señorita Marple cerró el cuaderno, su mente volvió sobre la implicación. La presencia de nuez moscada, o más bien, su ausencia en esta receta anterior, sugirió una alteración intencional. La manipulación no había tratado de crear algo completamente nuevo, sino de recrear una receta olvidada con precisión mortal. Quien haya hecho esto había sabido lo suficiente como para alterar el equilibrio, pero no lo suficiente como para darse cuenta del peligro. Una pizca mortal de nuez moscada podría convertir un plato inocente en un arma letal. La revelación pesaba mucho en la señorita Marple, pero había más por descubrir. Más tarde, esa noche en la soledad de su propia sala, la señorita Marple regresó al tema de la nuez moscada, sus pensamientos introduciendo un libro de referencia médica dotado por su difunto hermano, un químico. Había marcado la página hace mucho tiempo. Su marcada descripción de los peligros de la nuez moscada ahora resonaba en su mente. Las pequeñas cantidades utilizadas en la cocina eran inofensivas, pero en grandes cantidades, podría causar mareos, náuseas e incluso, en casos raros, la muerte. Este no era un caso de veneno deslizado en una bebida o una aguja en la oscuridad. Esto fue más sutil, mucho más insidioso. La especia se había utilizado no para sabor, sino por asesinato. Lo había visto claramente ahora, el saltador faltante en la fiesta, el extraño reemplazo y la adición dura de la especia tóxica. El asesino había elaborado el crimen con una mano culinaria, alterando una receta que debía ser perfecta.
No fue el arsénico o el cianuro lo que mató al coronel Redern, sino el fantasma de una receta olvidada, resucitada con intención trágica. A la mañana siguiente, la señorita Marple regresó a la cocina de Gresham Hall, su tranquila determinación tan inquebrantable como siempre. Ella casualmente le preguntó a la señora Withers sobre la sal. El cocinero, todavía perplejo por las investigaciones anteriores de la señorita Marple, explicó que había 2 agitadores en rotación, el que tenía las rayas azules, reservado para Sir Cedric, siempre a la izquierda, y el otro, el shaker, mantenido en el estante cerca de los contenedores de flores. Raramente se usaba, su etiqueta se desvaneció y olvidó. Los ojos de la señorita Marple se mudaron al estante, donde el agitador sin marcar ahora se sentaba en el lado opuesto de la estación, donde Sir Cedric había estado preparando sus platos, el lugar exacto en el que había afirmado, en el calor del momento, que no pudo encontrar su sal habitual. El agitador, simple y poco notable, parecía inocuo, pero se destacó en su incorrecto. Estaba fuera de lugar, y no había sido parte de la meticulosa organización de Cedric. La señorita Marple preguntó suavemente si alguien lo había usado recientemente. Withers frunció el ceño, devolviendo su memoria. No es que sepa. Sir Cedric es muy particular sobre sus ingredientes. Dijo que el condimento se trata de instinto, sobre el hábito. La señorita Marple asintió, sus pensamientos ya corrían por delante. Un segundo agitador, sin etiqueta, desplazado de su lugar original, un cambio inadvertido, tal vez, pero que podría haber sido fatal. Esta alteración aparentemente pequeña, había sido el error clave del asesino. Al manipular el estante de especias y reemplazar la sal con algo mucho más mortal, el asesino había intentado cubrir sus huellas, pero al hacerlo, había dejado atrás la pista que desentrañaría toda la trama. Con cada nuevo detalle, la red de misterio se endureció, y la señorita Marple, como siempre, sabía que la verdad estaba cerca, solo algunas piezas más para colocar, y la identidad del asesino se revelaría, no a través de la fuerza bruta, sino a través del delicado y peligroso arte de cocinar. En la cocina con duda de Gresham Hall, con su débil olor a stock a fuego lento y el tintineo ocasional de cubiertos no coincidentes, la señorita Marple estaba observando los patrones sutiles de movimiento, los parpadeos de tensión entre el personal reunido. Estaba allí, en medio de los murmullos moderados y las miradas cambiantes, que la semilla de su sospecha se arraigaba. Alguien había manipulado la rutina, había manipulado los detalles más pequeños con una exactitud que solo podía ser deliberada. Su mente volvió al evento, al risotto apresuradamente preparado que había sido atendido con una precisión tan cuidadosa, solo para terminar en la tragedia. El repentino colapso del coronel Redern fue la escena que se jugó una y otra vez en su mente, la nitidez de su aliento, el espasmo horrible que traicionó la naturaleza mortal de lo que se había consumido. La clave, la señorita Marple sabía, no estaba en el risotto en sí, sino en los sutiles pasos en falso, los cambios discretos que se habían hecho sin pensarlo 2 veces. Recordó al saltador, inocuo pero fundamental, colocado erróneamente ese fatídico día, trasladado del hábito instintivo de alguien que no está familiarizado con el ritmo de la cocina, alguien que carecía del conocimiento de los meticulosos arreglos de Sir Cedric, un chef zurdo, cuyo movimiento fue coreografiado con el cuidado de un maestro. Nunca podría haber cometido tal error. Era un descuido nacido de la ignorancia, no de malicia, y eso era lo que había expuesto al verdadero culpable, alguien que una vez había trabajado en silencio en las sombras, alguien que había memorizado la receta original mucho antes de que se hubiera alterado. El saltador no etiquetado, injustamente fuera de lugar, no había sido el resultado de un error, había sido la primera pista. Los pensamientos de la señorita Marple se convirtieron en Millie Dawson,
la tranquila criada de la cocina, que había estado allí, invisible y desapercibida, tal como lo había sospechado el viejo detective. La joven había sido parte de la cocina mucho antes de que Sir Cedric viniera con sus grandes aires y sus nuevas ideas. Había visto la receta original, la que aún permanecía en los pliegues de su memoria. Tal vez garabateó hace mucho tiempo en el secreto de sus propios pensamientos. La nuez moscada, una vez un pellizco inocente, se había convertido en la llave mortal, agregada por alguien que no conocía la receta revisada, y que había creído que la versión con la especie aguda era la que seguía. La señorita Marple sabía que el asesinato no había sido un acto impulsivo, se había calculado inmerso en viejas heridas y amargura que se habían fermentado a lo largo de los años. Un simple acto de extravío desaltador había sido el encubrimiento, pero el verdadero motivo fue más profundo, entretejido en los hilos de resentimiento y secretos horneados desde hace mucho tiempo. Y así, cuando la habitación estaba tranquila, con todos los ojos en ella, la señorita Marple hablaba las palabras que llevarían la oscuridad a la luz. Su voz, suave pero inquebrantable, llenó la habitación mientras reconstruía la verdad escalofriante, revelando la tragedia invisible. Un niño, despreciado por un padre, había elaborado el veneno perfecto no fuera de malicia, sino de una especie de justicia retorcida, y con él, había sellado su destino y el fado del coronel Redern para siempre. En la quietud del salón de dibujos de Gresham Hall, con la luz de la tarde que lanzaba largas sombras a través de los pisos de madera desgastados, la señorita Marple estaba de pie con un comportamiento tranquilo que desmentía la intensidad de la verdad que estaba a punto de desarrollarse. Ella siempre había sabido que los detalles más pequeños, una mirada tácita, un gesto errante, un objeto fuera de lugar, podrían contar la historia más profundamente que las palabras. La muerte del coronel Redern no había sido un mero accidente o una desgracia aleatoria, había sido meticulosamente orquestado escondido a la vista, como un pan de pan bien colocado que conducía de regreso a la cocina donde todo comenzó. Sus ojos, afilados e inquebrantables, barrieron la habitación cuando comenzó, su voz estable y medida. Lo que sucedió esa noche, comenzó suavemente, no fue un accidente, fue un acto de venganza deliberada, enmascarada en forma de plato tan familiar, tan reconfortante, que nadie sospechó su giro letal. Un pequeño murmullo se extendió por los invitados reunidos, pero la señorita Marple siguió adelante. Era el risotto, pero no el risotto que Sir Cedric había servido. La receta fue alterada, sí, pero no por él. Era alguien que lo sabía antes de los cambios, alguien que había sido invisible durante demasiado tiempo. Se movió lentamente hacia la mesa, donde una receta vieja y desvaída descansaba debajo de un pisapapeles de vidrio. Sus bordes se curvaban ligeramente con la edad. Esto, continuó, tocando el papel suavemente, es la versión original de Risotto de la Morte. Es muy similar al último, pero con una diferencia crucial, la inclusión de nuez moscada. Un silencio aturdido cayó sobre la habitación mientras giraba su mirada hacia Sir Cedric. Verá, Cedric dejó de usar nuez moscada en el plato hace años. Se enfrentó con el aceite de nogal, dijo, demasiado fuerte, demasiado agresivo. Pero alguien que no había seguido sus cambios, alguien que se aferró a la versión anterior, nunca lo habría sabido, y que alguien creo cometió el error de agregarlo en cantidades excesivas. Sir Cedric, su frente frunciendo en confusión, habló. ¿Pero quién? La señorita Marple levantó una mano, silenciándolo. La sal, dijo, su tono inquebrantable. Era el saltador lo que se movió. A alguien que no estaba familiarizado con la rutina de Cedric, parecería un detalle menor, pero para cualquiera que realmente lo conociera, fue un error evidente. Cedric siempre alcanzó la sal con su mano izquierda, su estación estacional organizada, su cocina. Sus ojos se cerraron en Milly, que había estado sentado en silencio todo el tiempo,
sus manos se doblaron firmemente en su regazo. Tú, dijo la señorita Marple en voz baja, fuiste quien cometió ese error, no por descuido, sino por ignorancia, la ignorancia de la rutina de Cedric. Pero eso no fue todo, fue Milly. Las manos de Milly temblaron ligeramente, sus nudillos se volvieron blancos. Conociste la receta, la versión anterior, lo sabías porque una vez lo habías hecho, tal vez incluso memorizaste, habías sido invisible, una sombra en esa cocina, y cuando llegó el momento, cuando la amargura de tu pasado y la negligencia de tu padre pesaban demasiado, usaste lo que sabías mejor para crear tu venganza. Milly la miró, su rostro pálido, con los ojos muy abiertos de miedo y algo más profundo, algo mayor, algo arraigado en un pasado enterrado durante mucho tiempo. La voz de la señorita Marple se suavizó, aunque sus palabras no eran menos penetrantes. Sabías que el coronel Redden era tu padre, pero él te había negado, te despidió y dejó a tu madre para luchar en silencio, y cuando regresó a esta aldea, interpretando el papel de un hombre noble, permaneciste invisible, lavando sus pisos, borrando su culpa con cada día que pasa. La habitación estaba mortal en silencio, el peso de las palabras de la señorita Marple se hundía profundamente en los corazones de los presentes. Y así, cuando llegó la oportunidad, continuó, su voz apenas por encima de un susurro, alcanzaste la única arma que te quedaba, no un cuchillo, no veneno en el sentido convencional, sino la receta, la anterior, la que se llenó de la memoria de tu dolor y tu amargura, un baile de venganza que habías ensayado en las sombras de tu pasado. La señorita Marple hizo una pausa, permitiendo que la gravedad de sus palabras se asentara sobre la habitación. Milly, su rostro ahora rayado de lágrimas, no habló, solo miró adelante, sus labios cuestionan con el peso de su culpa, su silencio más que cualquier confesión. Vivió a su sombra, con eso, se dobló las manos, su mirada suavizándose mientras miraba hacia Milly por última vez. La habitación permaneció quieta, pesada con la verdad que finalmente había salido a la luz. Los ojos de la señorita Marple fueron afilados mientras escaneaban la habitación, su mirada persistía en cada persona presente, parecía sacar la tensión del aire, convirtiéndola en algo casi tangible, algo de lo que los demás no podían escapar. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz suave, pero cada palabra pesada de significado. Verán, mis queridos amigos, comenzó, su voz apenas por encima de un susurro, el pasado es como una sombra, la mayoría puede ser olvidado por la mayoría, pero nunca se va. Sigue, espera el momento adecuado, y cuando llega, habla lo suficientemente fuerte como para que todos escuchen. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se hundieran, y la atmósfera en la habitación cambió. Cada persona sintió el peso de su mirada, pero su enfoque ahora estaba en Milly, que estaba sentada inquietantemente quieta, su rostro pálido, con los ojos abatidos. La señorita Marple continuó, como si le hablara directamente a ella, aunque se dirigía a toda la habitación. Hace años, Milly, tu madre trabajó en una finca cercana, una joven criada ansiosa y llena de vida, y luego, algún día, ella simplemente desapareció. Nadie habló abiertamente, por supuesto, pero hubo susurros, murmullos en los rincones de la aldea. Pueden pensar, la habitación se quedó en silencio, como si el aire mismo se hubiera espesado con verdades tácitas. La mirada de Milly permaneció fija en el piso, pero sus dedos se contrajeron, traicionando su agitación interna. Sus manos, apretadas en su regazo, eran la única señal de la batalla emocional que se alzaba dentro de ella. Los ojos de la señorita Marple se suavizaron, pero sus palabras se mantuvieron afiladas. Te quedaste atrás, Milly. Fregaste los pisos mientras el mundo exterior continuaba, ajeno a tu existencia. Y todo el tiempo, el coronel Redden continuó desfilando como el pilar de la decencia en la aldea,
sin nunca un solo reconocimiento de ti. El aliento de Milly se enganchó, pero ella permaneció en silencio. La verdad era demasiado dolorosa para enfrentar, demasiado pesada para expresar. Sin embargo, las próximas palabras de la señorita Marple cortaron la habitación con una claridad que nadie podría ignorar. Él nunca te reconoció, repitió la señorita Marple, su voz baja pero penetrante. Pagó por el silencio, no por el amor. Te quedaste en las sombras de su vida, mientras caminaba por este pueblo como si no tuviera secretos para esconder. Pero la sangre, querida, no necesita ser hablada en voz alta para sentirse. Una sola lágrima, delicada y tranquila, se deslizó por la mejilla de Milly, pero sus labios permanecieron sellados, su rostro no traicionó nada más. La señorita Marple no dijo nada más sobre el asunto. Su mirada estaba llena de comprensión sin juicio en sus ojos. En ese momento, ella sostuvo la verdad en sus manos como un trozo de vidrio frágil. El silencio era ensordecedor, y luego, la señorita Marple continuó, su voz tranquila pero insistente. El crimen del que estamos hablando aquí no nació del miedo o el dinero, no fue un acto impulsivo de pasión o celos, no, el motivo fue mucho más profundo, mucho más duradero. Fue cuestión de años vividos en las sombras del rechazo, de una vida gastada al servicio del mismo hombre que debería haberte reconocido, que debería haberte visto como su hija, pero nunca lo hizo. Los dedos de Milly se apretaron más en su regazo, su rostro una máscara de quietud, pero el mismo aire a su alrededor parecía tararear con el peso de su resentimiento. Este no fue un delito de oportunidad, continuó la señorita Marple, sus ojos nunca se apartaron de Milly. Este era el trabajo de alguien que había vivido una vida de casi invisibilidad, una vida en la que incluso el menor deseo de reconocimiento había sido ignorado cruelmente. Y luego, por fin Milly tuvo la oportunidad perfecta. Sabía cómo funcionaba la cocina, conocía las rutinas, sabía que el diseño de la cocina de Sir Cedric era mejor que nadie. Lo había observado, había ayudado a preparar el plato que luego selló su destino. Lady Florence, incapaz de mantener sus pensamientos más, se inclinó hacia adelante y susurró, «¿Pero por qué ahora? ¿Por qué esperar todo este tiempo?» La mirada de la señorita Marple cambió a Lady Florence, su expresión amable pero inquebrantable. «Porque el momento era público», respondió la señorita Marple, su voz más firme. La fiesta fue un evento para ser presenciado. El coronel Redern siempre fue el más fuerte cuando se trataba de juzgar, siempre ansioso por humillar a los que están debajo de él. Tal vez él amenazó a Milly nuevamente, tal vez fue un comentario cruel, o tal vez ella simplemente ya no podía soportar las cadenas invisibles que la ataban. Tal vez ya no podía vivir con el silencio. La habitación estaba quieta. Cada cara se volvió hacia la señorita Marple, y así, usó lo que tenía, continuó la señorita Marple, su silencio, su conocimiento, la receta olvidada. Ella no era una asesina en el sentido tradicional, no necesitaba un arma. Usó su mente, su memoria y lo que sabía que empujaría al coronel Redern al borde el plato que él adoraba. Pero hubo un error, un defecto en su plan. La voz de la señorita Marple cayó, con una sensación de finalidad. El plato, una vez lleno de especias aromáticas, había sido alterado desde hacía mucho. Milly lo había recreado de memoria, desde la versión de la receta que conocía, la que una vez pedía nuez moscada. Pero el cambio ya se había hecho. La nuez moscada ya no era parte de eso. La cara de Sir Cedric se agotó de color cuando la gravedad de sus palabras lo golpeó. «Yo, no he usado nuez moscada durante años», murmuró, su voz temblando. La señorita Marple asintió gravemente. «Exactamente». Y sin embargo alguien recordó el plato como lo había sido, como lo era, y al hacerlo, sellaron el destino del hombre que nunca los había mirado a los ojos. El error, el defecto trágico, fue ese detalle olvidado, la nuez moscada. El veneno, ya ves,
Nunca tuvo la intención de estar en esa cantidad, pero en ese momento fue letal, y así, en ese instante, la venganza de Millie fue completa. La sala cayó en un silencio profundo, cada persona contemplando la enormidad del acto, la profundidad del resentimiento que había sido cultivado durante tanto tiempo. La mirada de la señorita Marple se suavizó, pero sus ojos se quedaron estacionados, llenos de un entendimiento tranquilo. Fue casi el crimen perfecto, dijo su voz suave, como una medida de conclusión, muy bien planificado, pero un error, solo un error, lo dejó todo al descubierto. Su mirada se mudó a Millie, cuyos ojos aún permanecían bajos, su rostro inmóvil. Nuez moscada, susurró la señorita Marple, su voz apenas audible ahora, pero la habitación la escuchó claramente. Esa era la falla fatal. Sir Cedric, abrumado rápidamente, sintió el peso de la realización, su rostro palideció aún más. Esa cantidad, eso, murmuró, su voz quebrada por el horror. Millie permaneció quieta, su rostro congelado, pero por dentro, la verdad se había puesto al descubierto. La mirada de la señorita Marple atravesó la habitación con precisión quirúrgica. Sus ojos se fijaron en cada individuo como si retirara sus pensamientos capa por capa. No fue el veneno lo que lo mató, ya saben, dijo en voz baja, su tono atravesando el silencio como una cuchilla, sino la amargura sola. Sus palabras colgaban en el aire, un marcado recordatorio del veneno más profundo que había cocido a fuego lento mucho antes de la comida fatal. Varios invitados intercambiaron miradas incómodas, el débil leve de algo antinatural aún persistente en la parte posterior de sus gargantas. Algunos solo habían dado un mordisco, pero el coronel, su apetito glotón tan inflado como su arrogancia, había devorado una ayuda completa. El resultado fue inevitable. La mano de Dorothy se disparó instintivamente a su boca, un jadeo que la escapó, mientras Lady Florence se dio la vuelta, como si de alguna manera pudiera distanciarse de los horrores que la señorita Marple había presentado. Si Millie se hubiera sabido, continuó la señorita Marple, sus ojos ahora perforaban a Millie con una intensidad tranquila pero innegable. Si hubiera revisado la nueva receta, si hubiera sabido que la nuez moscada había sido eliminada, podría haber fallado, pero no verificó. Ella confiaba en su memoria más que el hombre que cambió el plato, y en ese descuido sin carácter, el pasado la traicionó. La habitación, una vez llena de murmullos y susurros, ahora estaba en silencio suspendido. El tiempo en sí parecía estirarse cuando Millie, temblando finalmente habló. Su voz, delgada y tensa, rompió la quietud. Solía pasarse todos los días, ni siquiera una mirada, ni una sola vez, ni una sola palabra. Su aliento se enganchó, y sus manos se juntaron como si se mantuvieran unidas. Solía pensar que tal vez no lo sabía, tal vez no lo recordaba, pero él lo sabía, siempre lo sabía. No hubo interrupción, ni intento de calmarla. Ella continuó, su voz se volvió más frágil con cada momento que pasaba. Lo odiaba. Traté de decirme a mí misma que no lo hacía, pero lo hice. Odiaba la forma en que miraba al mundo como si le debía algo, como si la gente como yo fuera invisible. Y cuando lo vi sentado allí, sonrojado y riéndome del risotto de ese pobre hombre, como si fuera una broma, y rompió. Ella bajó la cabeza, como para esconder la emoción cruda que finalmente estaba escapando. Recordé cómo solía hablar de nuez moscada, cómo le encantaba en sus comidas. Pensé, si lo hiciera así, sería poético. Nunca sabría que fui yo, pero él sabría algo, de alguna manera. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, pero ella no hizo sonido, sin culpabilidad de la misericordia, sin excusa. Simplemente miró a la señorita Marple, su rostro una máscara de tristeza, temblando visiblemente. La expresión de la señorita Marple era ilegal,
una tristeza tranquila detrás de su comportamiento compuesto. Su vida ahora marcada por esta tragedia, se desvaneció en las sombras de la aldea, directamente, pero los susurros que la siguieron eran más fuertes que cualquier palabra. Su silencio digno se convirtió en una máscara, pero bajo ella, la tensión de la opinión pública era demasiado para soportar. Sir Cedric también, aunque se había autorizado oficialmente, encontró su reputación irrevocablemente empañada. Su extravagancia, una vez variada, se convirtió en una caricatura de sí misma. Ya no inspiró la admiración sino los ojos y los susurros. El escándalo se había aferrado a él como una mancha que ninguna cantidad de ingenio podía frotar. Su gran tour culinary, una vez anunciada como un triunfo, fue cancelada en silencio, y el libro de cocina que se suponía que cautivaría el mundo se archivó indefinidamente. Me retiraré, fue escuchado murmurando, en asuntos más tranquilos. La señorita Marple, siempre la tranquila observadora, lo había visto todo. Ella sabía bien que la dignidad era algo frágil, algo que podría desentrañarse con el más mínimo tira y afloja. Para Lady Florence, el costo de organizar una tragedia era mucho mayor de lo que podría haber imaginado. La verdad había sido expuesta, pero no en triunfo. La justicia había sido atendida, pero con una pena innegable, una comprensión tranquila de cuán profundamente el pasado podía envenenar incluso la vida más pulida. La señorita Marple se recostó en su silla, sus dedos acunando delicadamente la fina copa china, sus ojos parpadeando por la habitación como si fueran a vislumbrar una verdad más profunda. La recuperación de Sir Cedric, sospechaba, no sería inmediata. Tal vanidad tenía una forma de recuperarse, a menudo con una fuerza aún mayor, pero la lección había sido severa, y en las secuelas tranquilas, la fachada extravagante que alguna vez había deslumbrado al mundo ahora parecía un poco menos sólida. Para alguien cuya vida se basó en una actuación tan delicada, un solo paso en falso podría hacer que todo el acto se desmoronara, y en este caso, era un plato literal, uno que había sido servido con orgullo, pero había derribado la cortina en su vida cuidadosamente construida. Dorothy Redfer, sin embargo, ya estaba saliendo de la red enredada del escándalo. Cuando salió de Gresham Hall, no había sentido de drama en su partida, ni caricias sinceras, ni exhibiciones públicas de emoción. Con solo un modesto caso de viaje en la mano y Henry a su lado, abordó el tren a Londres con la tranquila resolución de alguien que había aprendido hace mucho tiempo a ser invisible. No había lágrimas, ni miradas hacia atrás, solo el zumbido del tren y el peso de las decisiones que ya se habían tomado. La señorita Marple, de pie en la plataforma de la estación, no ofreció palabras, solo un firme apretón de manos, y un aspecto compartido que decía más de lo que cualquier conversación podría. Dorothy nunca volvería a hablar de Millie. Ella ya había enterrado ese capítulo en lo profundo de sí misma, pero el dolor que ambos llevaban tenía una forma de suavizar los bordes afilados del pasado, y con el tiempo, Dorothy podría encontrar consuelo, no al olvidar, sino en el acto de reconstruir. Había pasado tantos años a la sombra del coronel, obligada por las expectativas que nunca podría conocer. Ahora por primera vez, ella era libre de vivir su propia historia. Unos días después, en el tranquilo conservatorio del antiguo vicaría de la señora Bantry, el débil aroma del té fresco llenó el aire. La señorita Marple se sentó frente a su amiga, la luz del sol bailando a través de la habitación con una bruma dorada, mientras compartían un plato de pastel de semillas. La señora Bantry, tocándose los labios delicadamente, miró a la señorita Marple con admiración. «Bueno, Jane, lo has vuelto a hacer», dijo, su voz llena de asombro. «No sé cómo siempre logras ver estas cosas». La señorita Marple sonrió suavemente, sus dedos revolviendo el té en círculos lentos y deliberados. «No se trata de ver, se trata de notar», respondió ella,
su voz tranquila y reflexiva. La mayoría de las personas pasan por alto las pequeñas cosas, los detalles más pequeños que se deslizan junto a ellos. La señora Bantry se inclinó hacia adelante, intrigada. Pero Veneno en un saltador es como algo fuera de una novela. Los ojos de la señorita Marple se suavizaron mientras tomaba un pequeño sorbo de su té. Sí, pero esto no era novela, dijo en voz baja. Fue la culminación de los años, a fuego lento en silencio, en la amargura, en negligencia. Hizo una pausa, su mirada saliendo por la ventana, donde los narcisos se balanceaban suavemente en la brisa. La gente a menudo piensa que el asesinato requiere ira, codicia, o algún gran motivo, continuó, su tono contemplativo, pero a veces, es mucho más pequeño que eso. Es un tipo de veneno tranquilo, una lenta erosión de esperanza, una vida no amada, invisible. Bantry se suavizaron con simpatía. Pobre niña, murmuró, sacudiendo la cabeza, y el pobre Redfer, incluso si era difícil. La señorita Marple asintió, su expresión lejana. Sí, creo que se sirvió justicia, dijo, su voz suave pero firme. Pero la justicia nunca es tan clara como la gente imagina. No encaja en cajas ordenadas, deja sus marcas de una manera que nadie puede predecir. Se detuvo nuevamente, observando a los narcisos balancearse afuera, como si esperara que la brisa se llevara el peso persistente de la conversación. Y además, agregó en voz baja, una receta es algo delicado, una pizca de sal equivocada, un ingrediente fuera de lugar, y todo puede salir terriblemente mal. Las palabras colgaban en el aire, pesadas de significado. Cuando la habitación se calló, ambas mujeres perdidas en el pensamiento, sabiendo que algunas verdades solo podían entenderse cuando se ven los espacios tranquilos entre las líneas. La primavera se estableció sobre Stein Mary Mead como una colcha suave y cálida, extraña, brillante y cosida con la rutina de la vida diaria. Se habló del escándalo en los tonos silenciosos ahora, un susurro perdido en el tiempo, y los aldeanos, siempre aficionados a los finales ordenados, lentamente colocaron el recuerdo, doblándolo perfectamente en los cajones de sus mentes, alineados con la banda para enmascarar su aroma. La señorita Marple, como siempre, regresó a su costura, a la comodidad del té, y a sus caminatas solitarias por el pueblo, donde los setos florecieron en abundancia pesada y fragante. Los días fueron pacíficos una vez más, pero debajo de la calma, su mente permaneció aguda mientras sus agujas de tejer, siempre alerta, siempre escuchando, porque en Stein Mary Mead, incluso la brisa más gentil podría llevar consigo el rastro más leve de algo conmovedor en el aire, algo que nunca podría estar completamente contenido por el tic-tac del reloj. Y la señorita Marple, siempre el observador silencioso, siempre estaba mirando, siempre esperando la próxima onda en las aguas fijas. La justicia, ella sabía, nunca fue servida con la fuerte furia de una tormenta. Era una gracia tranquila, del tipo que solo alguien como ella podía entender completamente. En este pueblo, incluso las fiestas de té más elegantes, podían esconder un siglo de dolor tácito, y a veces lo más peligroso de la habitación no era el más agudo de los cuchillos, sino un recuerdo, enterrado profundamente en el corazón, lo que supera en silencio. La historia de Millie Dawson, no se trataba solo de un plato fatal o una pizca de especia olvidada, se trataba del peso invisible llevado por aquellos que nunca son vistos, nunca reconocidos, cuyo dolor está tan profundamente enterrado que envenena todo lo que toca. Millie no mató por codicia o locura, actuó fuera del silencio que se había extendido a lo largo de los años, hasta que una página olvidada en un libro de cocina se convirtió en el escenario silencioso para un dolor tácito. La señorita Marple había dicho una vez que el mal rara vez hace su entrada con un trueno, entra en silencio,
disfrazado de algo tan inofensivo como la rutina, pero en los detalles más pequeños, la sal faltante, los hábitos mal recordados, los nombres que se dejaron tácitos, ahí es donde la verdad eventualmente se revelaría. Y en el caso de Milly, esa verdad era una historia trágica de una mujer de lado, olvidada, forzada a vivir en las sombras de los demás, nunca se le permitió ser visto ni escuchado. Si hubieras estado en su lugar, ignorado y silenciado durante tanto tiempo, ¿habrías tratado de hacerte huir, o simplemente te habrías desvanecido en el fondo, un fantasma en tu propia vida? El giro, escondido debajo de las capas de tristeza, silencio y resentimiento a fuego lento, fue una revelación que tomó a muchos desprevenidos. ¿Sospechaste de Milly todo el tiempo, o la verdad te tomó por sorpresa? Me encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Vieron las pistas que quedaron atrás, o fueron demasiado sutiles para que lo atraparan? ¿Qué habrías hecho en sus zapatos? Si este misterio de combinación lenta, lleno de motivos ocultos, dolor tácito y el encanto característico de la señorita Marple, cautivó, no olvides suscribirte para obtener más historias que retiran las capas de la naturaleza humana, una pista a la vez. Comparte esta historia con amigos que aman un clásico whodunit, y traigamos más amantes del misterio al redil. Gracias por mirar, y hasta el próximo caso, queda curioso.